Quien vio aquello quizás jamás pensó que podíamos recuperarnos. Yo no viví en el país y cuando llegué yo dije, ¿qué fue esto? Entonces, bienvenido, general. Ponga, bueno, mira, se puso en atención, usted vio. Una vieja costumbre. Sí. Bueno, pero fíjate. Comience a hablar, porque usted sabe qué pasa. Mostrar de nuevo, una vez más, mi complacencia de estar en este espacio, un poco confundido, porque si yo no mal recuerdo, que fui uno de los primeros que vino a este espacio. Y lo inauguró 24 de abril. Sí, claro que sí. Pero recuerdo que ustedes no. Tú instituiste que los viernes iban a dedicarlo sí, a otras cosas. Pero después usted dijo, no hay viernes ni hay pausa. Y con usted no hay viernes ni hay pausa. Está bien, bueno, pero qué bueno estar aquí, ¿verdad? Como siempre, mucha satisfacción, vuelvo y repito, de encontrarme aquí. Te repito de nuevo, con un espíritu y un saludo muy dominicanista a toda la audiencia de este espacio que la tiene realmente. Mucha gente sigue, yo lo sé, porque yo soy también parte de esa audiencia. Yo no quiero comenzar por ahí, pero usted dijo dominicanista. Sí. Y yo creo que ya debemos dejarnos de la ilusión de reivindicar la dominicanidad, porque la hemos perdido. Sí, pero eso es lo que me gusta de ti enormemente. Estas declaraciones. Claro. Pero fíjate que eso no te lo puedo aceptar, porque para mí la dominicanidad es eterna. Y es eterna en la conciencia, en el ejercicio ciudadano, no de sus autoridades simplemente. Pero qué bueno que lo digas, porque eso me trae a colación una de las cosas que yo tenía loco porque tú me preguntaste, pero tú no me lo preguntaste, ¿verdad? De entrada, es la declaración, la acusación de amnistía internacional. Y el pueblo tranquilo. No aquí solamente, no pasa como nada. quien pero bello déjame señalarte algo. En la primera, no sé si tú recuerdan que en la primera declaración de amnistía, la primera no, una de tantas, pero la última. Siempre con sus cómplices nacionales. No, pero no, basado en sus cómplices, bueno, cimentado en sus cómplices. Claro. Pero fíjate qué interesante. Hace unos meses, mucho antes, en el proceso electoral, yo recuerdo que Amnistía y otro organismo hizo una acusación igual de lo mismo, ¿verdad? De siempre. Xenofobia, bueno, y con el mismo propósito. Entonces fuimos, y digo fuimos, porque yo acompañé al presidente Fernández de la Frontera, yo no sé si tú lo recuerdas, y en la misma línea, el presidente Fernández expresó su indignación y además señaló el irrespeto a los fueros nacionales en ese sentido. Bueno, pero resulta que en aquella ocasión, yo no sé si tú recuerdas también, que el gobierno no opinó nada, absolutamente. No. Bueno, por lo menos ahora, y yo debo felicitarla, la vicepresidenta. Y ya Amnistía les respondió. Oye, al nivel que están nuestras autoridades, que ese organismo les responde con desenfado a la vicepresidenta. Pero el paso interesante es que la vicepresidenta dijo exactamente, ojalá tú puedas hacer una comparación fonética, lo mismo que dijo el presidente Fernández en aquella ocasión, ella lo asume. Y fíjate lo interesante del caso, que eso tiene muchas lecturas. Lo primero es la reiteración de amnistía, porque no es la acusación, es el propósito de la acusación. Claro. ¿Verdad? Para que sirva es un sainete, pero repetido, recurrente, permanente. Y entonces se están acabando algunas embajadas, entonces tienen que activarse. Pues bueno, precisamente. Entonces, eso que tú dices, que recalca cuál es la intención y el irrespeto de ese organismo, que la vicepresidenta se expresa e inmediatamente entonces tiene la respuesta. Ustedes no son nadie. Eso es un estadito perdido. No tenemos soberanía ni autodeterminación. Un macondo chiquito. Definitivamente. Mientras, y ya eso es tema como agua pasada que no mueve molino, mientras ninguna exigencia para lo que está pasando del otro lado, vamos a lo simple, a lo institucional, para identificar a sus ciudadanos, por ejemplo. Pero claro, el registro, un registro, simplemente un registro. Fíjate que lay hemos sido. Lo que pasa es que hay que comprender también, yo lo he dicho muchas veces, que los haitianos
son, lamentablemente, los haitianos son ilegales en su propio país, porque eso no existe. Eso no existe, el registro no existe como tal. Y también es conveniente que no exista para ellos, es conveniente en contra de la República Dominicana. Bueno, pero se están registrando cada vez más aquí. Pero claro, sí, pero pues yo te hablaba ahorita de amnistía. Es el propósito, no es simplemente la acusación apócrifa, permanente, es más, yo diría que injusta a los dominicanos, que tienen una inclinación cultural por la hospitalidad, cuando se podía hablar de hospitalidad, ¿verdad? Pero entonces resulta que el propósito es el que sabemos, el propósito es usar la República Dominicana como una válvula de escape para lo que está pasando allá. Y yo te he dicho muchas veces, y yo creo que tú has estado de acuerdo conmigo, o hemos estado de acuerdo. Nos vamos poniendo de acuerdo con los años. Sí. No, tú y yo estamos de acuerdo hace mucho tiempo. Es cierto, es cierto. Porque por eso que yo te descubro a ti. Sí. Bueno, pero yo lo que te digo es que en este caso, entonces, oí unas declaraciones, creo que de Pellegrín, alguien usó el término sobre migración ilegal. Y él dice que aquí no hay migración ilegal, que no es un problema de migración ilegal. Bueno, pero es que la vía de la migración ilegal, cada vez esa herramienta demográfica, ¿verdad?, ilegal, entonces se aumenta. ¿Y por qué se aumenta? Porque hay migración ilegal, ¿verdad? Y entonces, el problema de la persistencia de esos organismos es que no hay otra, no es un tremendismo, ni es otra cosa que no sea que hay un propósito, hay un plan. Ahora, ¿qué es lo que no queremos aceptar? Pero se acepta de alguna manera. No. Busquemos las estadísticas en salud, en educación, en inversión, en élites viviendo aquí. ¿Por qué la sociedad dominicana lo tolera? Si tú me dejaras hablar, fuera un propósito, porque eso era lo que yo te iba a decir. No, porque tú me diste licencia, tú me dices habla. Bueno, entonces. Bueno, es verdad, es verdad. Bueno, pero fíjate lo que sucede. Yo he dicho 1000 veces que la migración ilegal es la verdadera amenaza. ¿Por qué? Porque se está tragando los frutos, lo que tú estás diciendo, de la democracia dominicana. Yo digo, nosotros a veces somos demasiado pesimistas y decimos que no hemos avanzado nada. En los últimos tiempos, en los últimos 64 años, que no hemos avanzado nada. Y yo creo que hemos avanzado, no tenemos una democracia perfecta, realmente, pero por lo menos tenemos una estabilidad que antes no era imposible tenerla. Estabilidad en el sentido, estoy hablando en el sentido político electoral. Bueno, pero entonces resulta que esa migración ilegal que ha convertido eso en una gran amenaza, la amenaza no es la migración la que viene, la que tenemos dentro. Claro. De forma desaforada. Pero entonces llegamos al libro. ¿Tú te acuerdas de un libro infantil que se llamaba El libro de los por qué? Claro. ¿Verdad? Era muy didáctico. Aprendimos muchísimo. Sí, exactamente. Entonces, dentro del libro de los por qué tenemos la razón fundamental. ¿Por qué? Porque hay un doble discurso. Eso que no es complacencia ni tolerancia, es un doble discurso. Y a mí me da por pensar, digo yo, me da por pensar. Y de pensar, por lo menos a eso tenemos derecho, de que ese doble discurso está basado en un rejuego, Carmencita. ¿Tú sabes por qué? En un rejuego. Y me huele que tiene que ver con los préstamos. Pero te ha dicho algo. No, te voy a decir una cosa. La mayoría. Así envuelto en papel. No, si está envuelto, la mayoría de esos, por lo menos era así cuando éramos jóvenes y felices. Esos préstamos estaban acondicionados con el respeto de los derechos humanos. Solamente hay que ver la amenaza. Se están violando esos derechos, se está haciendo inhumano, es un acondicionado para crear las condiciones para que se produzcan esos empréstitos. Y como este gobierno ha tomado tan pocos empréstitos, entonces es un acondicionante. Ahora, el doble discurso también hay que decirlo, que el dominicanismo, el nacionalismo del presidente, parece que fue simplemente una herramienta electoral.
electoral conveniente. surtió ¿Por qué? efecto. Porque también lo discutimos aquí, Carmencita, también hay un problema grave, y es que saben por dónde le duele al dominicano. No hay una, no lo ponga de dolor, vamos a ver, no hay una cosa que unifique más al pueblo dominicano, aunque sea de la boca para afuera o como sea, que el tema haitiano, por resentimiento histórico, por lo que tú quieras. Pero es un tema que cohesiona. General, pero hubo un desplante que tiene respuesta en términos diplomáticos, y aquí se dejó pasar, que ¿Cuál? fue cuando el presidente invitó a las autoridades a la juramentación. Eso es más que un desplante. Y ahí no hicimos nada. No. Eso es más que un Y desplante. demostraron fuerza frente a No, nosotros. eso es más que un desplante. ¿Es un chantaje? No, mira que ¿tú te acuerdas la selección múltiple de los exámenes? Claro. Todas las demás. Todas aplican. Óyeme, ¿por qué? Porque eso fue una respuesta un tanto tardía a las medidas que tomó el presidente de la República, el cierre de las fronteras, el cierre de los vuelos. Sí, del ¿verdad? espacio aéreo. Entonces, fíjate el contenido, porque eso parece una actitud primitiva. No. No, ellos saben manejarse. Ellos dicen, ¿qué dice el primer ministro ante la invitación? Dice, bueno, pero si tenemos los cielos cerrados. No podemos decir. Entonces le responde el canciller, ellos dicen, a todos o a ninguno. Como la por monja. favor, pero por favor, tú entiendes. Fíjate, yo recuerdo. Pero perdimos eso. Yo también. recuerdo Claro. una frase de Quilo en una tragedia. Yo no sé si fue Edipo en Colona o algo así, Oreste, que cuando pasa eso, que él se ve la realidad del lado y del destino, él dice, es el pasado que vuelve. Yo creo que eso le pasó al presidente con esa invitación, es el pasado que vuelve, ¿verdad? Cuando, fíjate, esas medidas que debieron tomar. Por lo menos retirar el embajador para hacer algún amaraco, amague. utilizando un amaraco. No, y había otras. Había otras cosas que se podían hacer, ¿verdad? Bueno, pero se hizo lo que debió hacerse de último. ¿Me explico? Pues debió ser en gradualidad. En gradualidad. Total, se resolvió el problema. No se resolvió el Bueno, problema. el primer ministro fue a ver el canal. Exactamente. Diciendo, miren. De entrada. Claro, eso Se ha tiene un gran convertido como significado. para los gobernantes haitianos y los funcionarios y los políticos, el ritual es visitar el canal. Claro, el paso de las Termópilas. Sí, exactamente. Y en la funcionalidad todo ha seguido igual. Como también lo discutimos aquí, distinguidas damas, discutimos aquí que lo que iba a pasar con la fuerza keniana, que primero se anunció como una primicia que era, no sé si lo recuerdan, que era en octubre que llegamos, ¿verdad? Después en noviembre, después en diciembre, después en enero, después en febrero, óyeme, y pasó el tiempo, y la fatiga sigue y el dolor infinito. Entonces, ustedes estaban hablando cuando yo llegué, mentira, que yo llegué con ustedes. Sí, pero para usted no comprometerse. Sí. No, pero fíjate una cosa. Las respuestas. Eso que ustedes están diciendo de todo el proceso de los semáforos y las excusas. Diga cuánto tiempo usted permaneció en una vía de la ciudad. 1 hora Exacto. y 10 minutos. En una vía, no, en la Andrés Jaibar Castellano. Mira, Pero ahí se supone que debe haber poco tránsito. no, claro, porque eso es Gacue. O regulado. Claro. Sí, pero el señor, Pero para durar una ustedes hora. mencionaron esas aclaraciones, pero le faltó algo. Las aclaraciones creo que fue del ministro de Agricultura. ¿Qué dijo? Que la escasez de pollo se debe a que están metiendo los pollos en el freezer. Pero es antilógico porque, mira, Es una oye, agregaría. Es una denuncia el pollo de la está, autoridad. el pollo está caro. Entonces, no es razón para esconderlo, si está caro. El pollo se esconde. Además no hay creo yo. energía eléctrica, se derrite y no, se pudre. claro, y todo lo contrario. No, si esa está es otra caro, cosa. hay que venderlo rápido. Mira, tú hablaste de la poesía. La poesía, alguien dijo una vez que era el pararrayo de Dios rompeola de las eternidades. Y sigue siendo esa categoría. Entonces, si cada vez que yo oigo esas cosas, ¿verdad? Hay unos versos de Neruda que dice, y la fatiga sigue,
y el dolor infinito, como si no tuviera fin ese tipo de cosas. Señor, esa inmigración ilegal a la que usted hacía referencia ahorita, ¿tiene algunos factores que la promueven o desde la parte dominicana? O sea, ¿qué elementos? Del negocio. Escúchame, Carolina, espérate, por favor. ¿Y cómo tú dices una cosa así? Porque todos sabemos qué es lo que lo motiva, pero óyeme, si lo motivaran simplemente el primer escalón, los guardias, eso es nosotros los guardias con negocio, que sé yo qué cosa, ¿verdad? Pero desconocen la autoridad, la jerarquía militar. Claro. Y tú no la desconoces. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es simplemente, que lo he dicho 1000 veces, los militares no trazan la política, son un instrumento de ella. Y yo puedo hablar un tanto de eso porque sencillamente yo conozco la relación. Ningún jefe militar ni permite ni hace cosa que sea despecho de la intención expresa o deducida del jefe supremo, la autoridad suprema, como dice la Constitución de la República. Pero usted está hablando de la político. obediencia, No, del cumplimiento, sí, y a pero, veces uno ve óyeme, la anarquía. No, espérate, que usted es magistrada también. Hay una cosa que se llama, tú hablaste de obediencia, la obediencia de vida, claro. ¿verdad? Porque yo no, ningún militar ni nadie, a mí nadie me puede obligar a hacer una cosa que viole la ley. Claro. Y de eso que se trate, de eso que se trata. Pero yo lo que te digo es, hablamos de la persistencia en la agresión, en el insulto, en la falta de respeto de Amnistía, ¿verdad? Pero yo te pregunto a ti, ¿cuántas veces estas autoridades han intentado hacer lo que yo quiero que se hagan? La legalización. Yo recuerdo una señora que creo que la removieron ahora, una gobernadora en Dajabón. Oye, Así. una cosa insólita, esa señora empezó a dar carnets de trabajo a los haitianos ilegales. Con su firma. Con su firma. Y no pasó nada. Y bonito los carnets. Claro que sí. O sea, bien con hecho. un borde rojo y eso. Entonces, Claro. sí. Ah, pues tú lo viste. Claro. ¿No? Y hay un paso, bueno, pero todo, no hemos llegado a los que mataron el miedo. Otra autoridad me enseñó hace unos años, 6 años, cómo se pasaban, normal. En un punto me dijo, no, pero, ese mira, alcalde lo pasa y lo... Yo sé que a ti te gustan estas cosas forenses, vamos a llamarle así. Sí. Me queda un punto con el ejército que usted dijo, ¿no? Sí, pero hay un detalle interesante de la... Mira, yo sé que yo le doy seguimiento día a día a todo. Todo lo que sale yo trato de... Y lo integro a mi análisis. Mira, hace unos días salió una noticia de que en este mes habían dado 37,000 visas. 37,000 visas. ¿En Puerto Príncipe? No, que en Puerto Príncipe, visas haitianos aquí. Pero, ¿dentro del territorio nacional? Porque las visas no se supone que se otorgan en el extranjero. Habían otorgado 37,000 visas las autoridades dominicanas, ¿verdad? Cosa que a mí me llama mucho la atención. Claro. Porque en meses anteriores el número ha sido superior. Una pregunta lógica. Se supone, o que no recuerdo, no sé cuándo lo activaron, que los consulados están cerrados. Pero después tú sabes. Ahí está Ivonne envidiosa que lo quiere llevar para su programa. Pero espérate, Ivonne, disfrútalo. Sí. Pero hay otro detalle interesantísimo. El problema es que si los consulados están cerrados, ¿quién da las visas? Bueno, las visas las dan, la tramitan o lo que sea, los tour operadores. Ahora, la pregunta que yo quiero hacerle a Carmencita, simple, ¿verdad? Porque tú lo debes conocer. Óyeme, estando los consulados cerrados, simple, de objetivo, ¿tú crees realmente que con esa situación calamitosa que tiene Haití, hay capacidad para que 37,000 haitianos, en este caso, visas? No, hagan turismo en la República. Ahora, ¿dónde está el truco? Que se me va a ir el tiempo con esto. Eso se parece a aquellos viajes a Suiza de tráfico de mujeres. ¿Usted recuerda? Otra, claro. Eran para bailar. No, espérate, no solamente a Suiza, a Holanda también. A Holanda. Pero mire, algo importante, no quiero perder el color caqui. Hay que hacer una pausa. Espérese, usted dijo, porque después de la dominicanidad vamos a hablar de otros temas. Si deja.
Por ejemplo, yo no he visto apresado a nadie de los que depositan las parturientas en las emergencias de los hospitales. Eso no existe. Es un ángel. Pero espérese, usted dijo, a propósito del ejército y del CACI, de la obediencia, de la autoridad, la disciplina militar. Sí. Usted nos dijo aquí hace un tiempo que el ejército, las Fuerzas Armadas, preservaban la entrada de extranjeros a sus filas. Sí. Ahí me escribe la esposa de un compañero suyo que usted conoce muy bien, y dice, pregúntale, le dice su nombre, yo a usted le digo general, a veces poeta, historiador y loco, pregúntale ya cuántos militares extranjeros tenemos en nuestra Eso es, mira, lo que esa señora que desconozco su nombre, está diciendo, es una gran pregunta. Ahora te lo voy a decir por comparación. ¿Por comparación? Cuando yo era oficial subalterno, oye bien, que hubiese un miembro, no solamente legal o ilegal, no, de origen haitiano, eso era sencillamente imposible. Inclusive por el fenotipo, eso era un insulto. Para un soldado, dentro del macaneo era un insulto, ¿verdad? Ahora, eso se fue flexibilizando, ¿verdad? Para no mencionarte mi época, eso en mi época de mando, eso era totalmente imposible. Ahora, lo que ella está preguntando es obvio, no solamente por el fenotipo, ¿no? A veces los apellidos, pero aparte de eso, yo he visto en las redes, y no es como dicen ahora, no sé si lo pronuncio mal, fake news, yo he visto. Pero usted me dijo que eso no era posible. No, yo te digo que en mi época no era posible. No era posible. Es más, lo que se llama el canto de hacha, que es el canto de trote de los soldados. Sí, que son cantos de hacha, cantos campesinos. Había algunos que tenían una frase que podía lucir, por ejemplo, arrondé, o mapilé, ¿verdad? Óyeme. Por lo menos, por ejemplo, en la unidad donde yo estaba, inmediatamente yo oía eso, ¿verdad? Estaba preso el cantante y la unidad que lo estaba cantando, ¿verdad? Y fíjate, no tenía que ver nada. Había cosas esas que resaltaban la dominicanidad. Pero para que tú veas, bueno, cuando yo entré al ejército, a mí se me dice, ¿qué era lo que se me decía a mí? Siempre eso, ¿verdad? En base a la custodia de la frontera, de la nacionalidad, de la cosa. Pero me agregaban algo, siempre. Y lo estuve oyendo por muy largo tiempo. Me decían, eso es un pleito casado. Óyeme, ese es un pleito casado. ¿Cuál es el pleito casado? Entre la República Dominicana y Haití. Y entonces, ¿cuál es el riesgo para la seguridad nacional y para las Fuerzas Armadas que tengamos un porcentaje de personas que se haya flexibilizado tanto? Señores, el riesgo es gravísimo, ¿verdad? Porque eso quiere decir en el lenguaje popular que tenemos una quinta columna metida aquí. Imagínate si esos son los que van a cuidar la soberanía nacional, ¿verdad? Y responden, van a jalar porque es que culturalmente, en el caso, por ejemplo, yo he visto, hay un famoso video por ahí de un soldado cantando una canción en creol. Ustedes no lo han visto, ¿verdad? No. Entonces el tipo, ¿cómo lo grabaron? Lo grabó como se graban las cosas, subrepticiamente, ¿verdad? Un soldado dominicano, otro, lo grabó. Y entonces tú veías al tipo totalmente imbuido, ¿verdad? Imbuido de eso, de su raza, de su cultura. Pero van a decir que le dieron un entrenamiento en creol y que eso era parte del entrenamiento. No. Eso no. Mira, déjame decirte una cosa, que también ha pasado el tiempo. Y yo estuve de acuerdo y lo promoví. Siendo yo director del IMES, el Instituto Militar de Educación Superior, yo le encontré hecho eso, pero te digo que lo promoví. Había una escuela de creol. Claro que debe ser. General, vamos a hablar de los que mataron el miedo. Yo tengo una gran envidia cómo usted puede recopilar sus artículos, editarlos, publicarlos,
con una edición realmente impresionante. Usted debe tener un equipo de orfebres. Hay muchísimos amigos tuyos. Entonces... precisamente involucrado en eso. Pero eso es una maravilla, porque uno quiere hacer el acopio de lo que tiene. Y primero lo costoso que es y el trabajo que conlleva, tú sabes. Bueno, tú dijiste la mitad de la información, más de la mitad de la información. Esos artículos no son nuevos. Tienen pero es un deleite volver a leerlos. Una antigüedad de 20 años. Que fue la época en que esos artículos comenzaron a salir hace 20 años exactamente. Pero con una vigencia impresionante. Pero hay que ver lo que pasó. Entonces, fíjate, el Listín Diario cumplió 135 años y el 1 de agosto. Bueno, los primeros artículos empezaron a salir contemporáneos a eso. No era que yo comencé a escribir en el Listín ahí. Tú recuerdas que yo escribía antes, tenía 2 columnas, una fundamentalmente de historia dominicana, pero cuando yo entré a esto, y te debo decir por qué me movió eso, yo te lo he explicado, porque para ti estos artículos no pueden ser nuevos jamás, porque yo comenté mucho contigo en tu programa, es más, discutíamos esos artículos, ¿verdad? Que hay un detalle, y ojalá don Pedro Ramón López esté en sintonía. Sí. Alguien me decía, citándole algunos de esos artículos que están en Los que mataron el miedo, pero realmente el general no polemiza, él dice lo que piensa, el análisis. Yo le dije, sí, hay algunos que han rebatido su concepción, su idea, sobre todo del atentado. Sí. Y les invité a muchas personas a buscar esa recopilación, porque ahí está. Bueno. O sea, usted respeta que X diga que eso es mentira. Sí. Y usted sigue escribiendo y pone segunda, tercera parte, porque ahí está la constancia. Sí, pero además hay un detalle interesante. Y hay que saber la motivación por qué yo comencé a escribir eso, sobre ese tema. Mira, hace 20 años yo tenía en mi biblioteca, 346 libros sobre Trujillo. Naturalmente, eso incluía lo que se habían escrito en la era también. Claro, eso es importantísimo. Sí, claro. Bueno. Y entonces había entre todo el mundo la idea, y la sigue habiendo. Mira, tú acabas de decir, hay 3 libros que acaban de salir de Trujillo, 3. La idea esa de que, pero ven acá, Trujillo vende. Absolutamente. Y la portada con el jefe más. Sí, exacto, y la gráfica. Ahora bien, entonces yo comencé ahí porque yo crecí con eso. ¿Con qué crecí? Mi abuelo era un connotado trujillista, después balaguerista. Entonces mi abuelo, aunque fue el último ministro de educación del régimen de Trujillo, no se fue nunca del país. Entonces yo viví ese proceso. Por ejemplo, en el incipiente turismo que ve aquí, la gente que llegaba de fuera iba a ver donde mataron a... Claro. Y lo que se le enseñaba era eso lo hizo Trujillo, eso lo hizo Trujillo. Esa era la como pasa en Paraguay con Stroessner. Bueno, no, y como pasó, recuérdate, con Pérez Jiménez. Con Pérez Jiménez es más que un chiste, ¿verdad? Que lo mismo, eso lo hizo Pérez Jiménez. No decía Pérez Jiménez, eso lo hizo el que se fue. Y esto, el que se fue. Y esto, el que se fue. Entonces decía la gente, pero ¿para qué lo dejaron ir? Entonces, si lo hizo todo. Bueno, en ese caso, entonces, yo comencé a escribir ante esa realidad, pero no sobre Trujillo. Y te lo expliqué a ti muchas veces. Sí. Yo decía, yo quiero escribir, o estoy escribiendo, sobre el atentado, porque es un pivote histórico, ¿verdad? Pretender tú borrar 31 años de historia es difícil, ¿verdad? Él es el eslabón más fuerte en la cadena del autoritarismo clásico dominicano. Pero déjame decirte algo. No, espérate, nos hemos atrevido como generación subsiguiente, sí, usted y yo y algunos, a decir, sin desmitificación, a decir, no, pero espérate, quienes estaban en el atentado sirvieron durante los 30 años. Claro. Antes eso era pecado. Más, yo recuerdo que tú y yo hicimos un programa una vez sobre eso. Terrible. ¿Verdad? Y entonces... Decían que éramos trujillistas póstumos. Claro, pero óyeme, sin saber cuál es el propósito, y tú lo dijiste, el propósito es... hay una cosa, ¿cómo yo logro eso que tú dijiste?
lo que tú dijiste de mí no es imparcialidad. A mí no me gusta la imparcialidad. Yo soy anti-imparcialidad. El problema es que yo decidí hacer todo ese trabajo que dieron, estos dieron, no sé cuánto exactamente página tiene esto, pero esto dio origen a Malfiní. Claro. Eso me llevó a mí a Malfiní. Y Malfiní ya tiene 7 ediciones. ¿verdad? No, el jefe vende. Sí. 260 páginas. Pero no es un libro sobre Trujillo, es un libro, es un estudio forense sobre la muerte de Trujillo. Ese es Malfiní. Y este es el origen. Claro. Estos artículos. Ahora, ¿por qué? Por el método. Primero, usar el No, pero método. usted investigó el atentado. No, pero claro, y tiene su historia también. Tú mencionabas lo forense, a mí me fascinó. Sí, sí, pero mira qué interesante esto. Llegó un momento que ya yo estaba muy metido en el asunto y resulta que el expediente de la muerte de Trujillo estaba secuestrado. La gente no lo conocía. Se conocía uno que otro interrogatorio así. Porque eso permitía la especulación y las acusaciones también. No, más interesante eso. Hubo gente que no le interesaba que eso saliera esos expedientes. Y entonces, y le doy el crédito, el señor Hernández Peguero, fiscal, en esa época, yo tuve una conversación formal con él, yo y otro amigo, historiador también, y entonces le dijimos, pero venga acá, nosotros nos enteramos, porque eso es vital en la sociedad dominicana, el chisme es fundamental. Dijo, mire, ese expediente, nosotros estamos pidiendo simplemente que nos dieran los interrogatorios del juez de instrucción, que era un tal Lolito Tejada, claro. Que bueno, tú lo conoces. Un libro que nunca llegó aquí, llegó tardío, que se llamaba Yo investigué la muerte de Trujillo. Bueno, y resulta... Como la investigación de las Mirabal, que la hizo Ambriori y Díaz Estrella, y nadie quería hablar con él. Exactamente. Entonces resulta que él, cuando le dijimos qué historiador la tenía, todo, ¿verdad? Entonces, la palabra mágica, en esa época se hablaba de la transparencia, de la información, de la que yo qué. Entonces, es un documento público. Claro. Entonces, él hizo así y tiró todo. Recuerdo que eran 1500 páginas. Lo tiró todo por internet. Ya. ¿Verdad? Problemas resueltos. Y ahí salió muy, pero eso hizo que terminara Malfiní. ¿Por qué? Porque yo tenía un temor. ¿Cuál es el temor que yo digo? Yo decía, pero ven acá. ¿Y si los implicados en la conjura, considerados héroes nacionales, se aflojaron en los interrogatorios? Porque lo que se decía era que eso no se le podía dar valor porque todos fueron bajo tortura. No, los de instrucción no, los de instrucción fueron del 31 de mayo al 10 de junio, que fueron interrogados, porque como eso se sabe, el complot de Trujillo se supo, de la muerte de Trujillo, estaba develado a las 12 de la noche, del 30 de mayo, y a Trujillo lo mataron a las 10, por una serie de causalidades. Entonces, ¿qué sucedió? Que cuando yo comencé a trabajar, y trabajamos un grupo, igual que lo del estudio forense, participó, por cierto, un general venezolano, experto en el estudio forense. Pero hay otra cosa. Nosotros hicimos, ya yo estaba retirado, un estudio de Estado Mayor, con varios oficiales retirados también. Hicimos un estudio. ¿Y un descenso al lugar? No, con descenso no, pero yo no sé si tú recuerdas. Bueno, yo he dicho que yo no recuerdo las veces que yo midió, claro. Sí, simplemente recorrí y lo hablamos. Sí, lo hablamos mucho eso. Entonces, ¿en qué consiste eso de cartesiano? Me parece una frase cohete. Señor, cartesiano es que tú tienes que, por todo lo que tú dices, buscar una respuesta, o documental, o comprobada, científica. Y entonces, en eso se basó ese estudio. Entonces, bueno, yo recuerdo, por ejemplo, que yo sostuve, pues, también creo que lo discutimos, una discusión pública con el señor Eduardo Díaz. Pero oye, ¿por qué el detalle? El detalle es que yo dije un artículo... Eduardo Díaz y Díaz, fallecido. ¿Eh? Fallecido.
Sí, fallecido. Y tiene que decir que es contemporáneo, no sé. Claro. Bueno, y de Gascue. Yo soy de Puerto Plata, son ustedes los sí, no. ¿Dónde te conocí yo a ti? Bueno. Bueno. Está bien. Entonces, resulta que yo dije en un artículo que se llama Mientras la lluvia caía, ¿verdad? Y entonces él, que era, creo que el presidente de la Fundación 30 de Mayo, que hizo un buen papel, ahí, por lo menos mantenía al pie del cañón. Bueno, ¿qué pasó? Que él me dijo que no, me dedicó un artículo diciendo que ese día no llovió. Entonces yo hice así. Sí. Nos comunicamos con la NASA, con una correspondencia para que nos diera los niveles pluviométricos. Bueno, y de allá para acá, no solamente llovió, sino en las partes de la capital dominicana que llovió y la cantidad que había. Además, Eduardo tenía el recuerdo comprometido de niño y emocionado por lo que estaba pasando en su No, pero espérate un momento, que le mataron un hermano. Exacto. Esa misma noche. Sí. ¿Me entiendes? Y Jaime, que debo darle su crédito también porque hizo posible. Tú tuviste una discusión con Jaime pública. Sigue hablando de esto. Sí. Bueno, mira, fue que posibilitó el libro. Lo posibilitó porque toda esa contrariedad que existía antes fue entre nosotros. Lo que tú dijiste ahorita, la gente que se contradecía, mira, se subsanó por estos artículos, porque entonces, debo recordarlo también, yo no sé si tú lo recuerdas, a doña Chana Díaz. La madre de Eduardo y Jaime. Claro, exactamente. Entonces, me visitó y me dijo que había muchas cosas de esos artículos, que ella fue testigo y que lo vivió. Porque ese es un entronque familiar. Mira, y hay que darle su crédito también a los colaterales, a los Báez Díaz, son familia, y Marianela, claro. Su hermana, o sea, interesante. Después por otro asunto te voy. Usted está bien. La audiencia que está preguntando. Sí. No, hay miles de preguntas. Sí, pero con relación quieren el título exacto, Los que mataron el miedo. Sí, ese es el 30 de mayo revisitado, y es una colección de artículos en torno al magnicidio del 30 de mayo, y que habían sido publicados entre el 2004 y el 2010 en el Listín Diario. Esto es una compilación en esa de todos época, esos artículos. En esa época, muchos programas de Metrópoli, creo, se basaron con eso. Es más, voy a hacer una revelación. Nos juntamos varias veces fuera del programa a hablar de esto. Y yo le hice una entrevista cuando, fue una jornada en su casa enorme, larga, extensa, pero muchos de sus amigos decían que usted había ayudado a escribir las memorias de Angelita. ¿Usted recuerda? Sí, pero... Claro, yo llegué a escuchar eso. Sí, pero no es así. Pero le sacó de esto. Pero como él tiene un acopio de información fidedigna sobre todo aquello, y el libro tiene una información, dijeron, no, eso fue tu amigo. Sí. No, hombre, no. Yo pienso que hay un detalle interesante ahí. Mi desacuerdo con el libro de Angelita. Yo creo que ese pudo ser un gran bestseller. Te voy a explicar por qué. Si ella se dedicaba a decir lo que ella conocía, lo que ella sabía, pero de la cotidianidad. Por ejemplo, ¿cómo hizo Aida, la nieta? Sí, ¿qué comía Trujillo? ¿Verdad? Esos tipos de hábitos de la cotidianidad, eso hubiese sido. Claro. Por eso mismo, porque Trujillo vende, pero también no es verdad. Yo creo que hubo ahí una serie de cosas que ella se metió. Yo no conozco ningún dictador en la historia de la humanidad que llegue a su casa y le diga a su hija, matamos 3 ayer. Y a fulano yo no lo maté. Oye, eso no pasa. Al contrario. Eso no pasa. Tienen otra familia. Sí, eso no pasa. Entonces, naturalmente, hay que comprender que en muchas de esas cosas había un compromiso, comprometía, ¿verdad? Porque no solamente Angelina. Pero venga acá, general. Entonces, hubo una serie de coautorías, incluso mencionábamos a un amigo que asomó a una actividad de esos que son camaleónicos, y que por la misma información que tienen puede servir al César y a Dios, o a los dos señores bíblicos. Decían también que esa persona había ayudado a Angelita a escribir.
¿Qué usted sabe? Hay... Mira, ¿tú quieres que te diga la verdad? Claro. Que ni sabe nada. ¿Tú? No es que no sé nada. Es que en literatura hay algo que dice, es una... El estilo es el hombre. De Cufón, te conozco, yo lo conozco a él. De Cufón. Entonces, a mí no me da el estilo, ni siquiera esos que dicen, no me da el estilo. Aunque tú puedes camuflajear, y cuando tú haces un compost, no. Yo pienso que lo que hacen los presidentes norteamericanos y lo que hace muchísima gente, los fantasmas, y con memoria, las memorias pero tampoco eso es secreto no, yo creo que ahí más allá de lo esencial, es producto de sus vivencias reales, y sobre todo lo que yo te he dicho a ti, una cosa que hay que comprender. Yo fíjate, con el tema de Trujillo se deformaron muchísimas cosas de ambas partes, pero sobre todo ese proceso del 61 hasta el 64, 65, se deformaron muchas cosas que yo la considero absurdo. Te voy a decir uno, por ejemplo. Porque aquí están pidiendo una evaluación del régimen, pero usted lo ha hecho a través de todo lo que ha escrito. Pero que si no hay un repudio, es que va en contraposición. No, el 15% quiere. No, pero óyeme, esa evaluación del régimen, no hay que preguntarlo a mí. Cuando mataron a Trujillo yo tenía 4 años de edad. Lo que decía Fon Bernal, con todo lo que decían de muchas personas, y criticaban, él decía, pregúntale la edad, para ver si bailó o no bailó, en los bailes, así, la cofradía. Ya yo te dije un auto de fe, ¿verdad? Mi abuelo no solamente fue trujillista, murió siendo trujillista y murió en el 80. Él fue funcionario No, fue el último ministro de Educación del régimen, pero no es eso. Aquí otro amigo está diciendo que de alguna manera, a pesar del trujillismo que tenía el 99.9% de la población y más del nivel de su abuelo y todo, dicen que había desavenencia con la familia Trujillo en su casa. ¿En la casa de quién? En la suya, en su familia. No, yo no creo. Que había unos episodios que Angelita no querían saber de alguna. No, yo no creo eso. No. Sí, porque a veces quieren arreglar también el pastel. No. Óyeme, aquí el rumor tiene categoría histórica. Sí. ¿Verdad? General. Y qué bueno que sea así, porque eso a veces acicatea que salgan cosas y que bueno. Pero yo lo que te digo a ti es que, mira, aquí se produjo, y hay que ver que fue, aquí hubo una transición imperfecta de la dictadura a la democracia, y cada cual tomó sus intereses, ¿verdad? Y yo lo que te digo a ti, que hay cosas fíjate que mi declaración, yo no evalúo el régimen de Trujillo, yo lo que evalúo es el proceso exacto del hecho, que para mí es un pivote histórico, un antes y después. Pero hay dos cosas que a mí me llaman mucho la atención. La primera es el afán de decir que Trujillo no peleó. Es más, yo llegué a ver testimonio de que Trujillo pidió perdón. Óyeme, mi estudio forense demuestra que, y lo hemos discutido, Trujillo peleó como una fiera, porque estaba preparado para eso. Trujillo nunca pensó que él iba a morir. Jamás. En su cama, sino que iba a morir con las botas puestas, claro. Y estaba predispuesto a eso. Y tenía el presentimiento de los amos también, si tú coges los testimonios, es más, en todos los declaraciones de los héroes, en todas, dan testimonio que él peleó. Y Zacarías lo dijo. No, pero Zacarías no. Zacarías el más discreto, ese sí era guardia de verdad. En sus cuatro declaraciones que hizo en su vida, y yo fui testigo de uno, siendo ayudante del general Ramiro Mato, ¿verdad? Él explica perfectamente, pero el asunto es que los héroes coinciden. La declaración de los héroes coincide con él. Inclusive la posición que tomó detrás de la puerta, todo. Entonces, eso no es lo importante, eso ya es parte de lo forense. ¿Por qué tú tratar de decir que no peleó? Porque mira, a mí me enseñaron en las escuelas militares que mientras más efectivo, más valiente,
más poderoso es tu enemigo y tú lo vences, eso es al muerto que tú le estás dando mérito. No te da valor a ti como combatiente. Es a ti. Eso es una cosa que yo no entiendo. Otra cosa que yo no entiendo es, ya del otro lado, han tratado de desmeritar a los hombres del 30 de mayo, diciendo lo que comenzamos a hablar. Claro, que eran trujillistas. Bueno, que sirvieron. Johnny Abe le dijo a Ramfi Trujillo, cuando le dijo, pero ven acá, y tú dejaste que mataran a mi papá, ¿y cuál es el papel tuyo? Yo lo cuidaba de los enemigos. Yo lo cuidaba de sus enemigos, pero no de sus amigos. Ahora, lo que yo decía es que se dice, no, eso fueron razones personales. Sí, razones personales. Pero yo lo que te digo es que yo no he conocido ningún magnicidio donde sea el asunto, los ideales, bueno, eso benefició los ideales con el hecho mismo. Pero resulta, y eso me trae a la historia clásica, en todo su sentido. En el caso de la tragedia de Shakespeare, que se llama Julio César, yo creo algo interesantísimo, que él dice, Marco Antonio dice, ¿cuántas veces en generaciones que faltan por venir volverá a caer César sobre el escenario? O sea que es la misma lógica y se repiten los eventos. Entonces, si tú conoces las razones personales por las que los hombres del 18, de los idus de marzo, mataron a Julio César, sí, tú dices, pero ¿qué es esto? Un detalle, porque ya... Pero el hecho no es ese. Ya el tiempo premia. Sí. Y ahí, mira, él se... Oiga, y me dejó la idea de los idus de marzo, no completó con los la muerte de marzo de César. Sí, pero que las razones... Usted las razones, por ejemplo, Casio, que fue el instigador principal. Yo te puedo decir las razones que él dice. Para convencer a Bruto, le dice él, tú viste ese que se cree dueño del universo. Ese. Mira, cuando yo era muchacho con él, éramos niños, hicimos un acuerdo, competíamos quién cruzaba el Tíber, y de un momento a otro se está ahogando. ¿Y tú sabes quién lo salvé? Yo lo salvé. Y yo lo oí gritando como una niña. En España, en campaña militar, le dio una fiebre. Y yo quisiera que tú lo vieras tiritando de frío. Ese que se cree el amo del mundo. ¿Tú me entiendes lo que te digo? Hasta tú, Brutus. Terrible. Hasta tú, Brutus. Que tenía lazos parentales. Claro, familiares. Un hijo. Como un hijo, porque era la gente. No porque dice. Después de todo esto, que son bosquejos de lo que fue el atentado y el antes, y ya nos están presionando, ¿por qué no ganó Viriato entonces? Si encarnaba el antitrujillismo. ¿Tú sabes por qué? Porque tú me cortas y no me dejas expresarme. Oye, lo que pasa, tú me pediste a mí que un amigo dijo que le dieron un cosa. Sí. No tengo que darlo yo. ¿Tú sabes quién lo tiene que dar? Y lo dio. El profesor Bosch. No solamente en la famosa, que es interesante para eso que tú estás preguntando, entrevista con Láutico García. No solamente en ese momento. Es un artículo famoso del periódico, que él decía que había que dejar de rumiar el odio como la hiena. ¿Verdad? ¿Pero por qué? Por lo que tú acabas de insinuar en tu pregunta pérfida. Tú sabes lo que fue. Óyeme, que en el momento de la muerte de Trujillo, gran parte del país era trujillista, y cómo no serlo, con 31 años, como dice Crasuele, de ejercer el poder absoluto. Pero Bosch no se queda ahí, que para mí fue la estrategia más brillante de Juan Bosch en toda su historia, fue esa, que dijo que Trujillo supo gobernar, que había que dejar de rumiar el odio, pero dijo otra cosa en lo que tú estás preguntando. Dijo que Trujillo era el creador del Estado moderno dominicano. ¿Me explico? Entonces, tú sabes lo que son 31, porque la gente mira la era de Trujillo como un todo, porque nos encanta sintetizar la historia. Señores, esos fueron 31 años
con diferentes etapas. Y comenzó con San Zenón, pero ya usted se va de aquí porque llegó el gobierno que estábamos esperando. Los ciclones siempre, y tú comenzaste a hablar de eso ahorita, los ciclones siempre han estado vinculados con los asuntos, desde Obando, con los asuntos políticos dominicanos. El ciclón San Zenón, de muchas maneras, fue el David de Antonio Guzmán. Claro que sí. Claro. Gracias, general. Bueno, usted ya deja cautiva a la audiencia. Le tengo 2 anécdotas, pero no me cite después. Tengan buen fin de semana y busquemos semáforos. Claro, o dejemos la extorsión, O si no, que vayan al bazar que tenemos en la Plaza Metropolitana. Ahora mismo claro para que allá. sí, en la John F. Kennedy, esquina Ortega y Gasset. Hoy y mañana, la comunidad cristiana celestial. Ella aprovecha. Claro. Buenas tardes, nos vemos.